Hola, muy buenas. Aquí estamos en el capítulo cuarto, donde lo dejamos al final del turno 2, donde habíamos hecho todos los movimientos y habíamos colocado el tema de los depósitos. Se nos ha quedado, luego explicaremos un poco en más detalle lo que es el tema de los Combat Delay. Vamos a utilizar y aprovechar en este turno a mover las unidades aéreas. Por lo menos acercarlas. Sobre todo, mirar, aquí es importante una cuestión. Las unidades, los Jagger, o sea, los cazas son los que menos rango tienen. Al igual que hay muchas de los Koluf, que son las unidades de... Tenemos aquí, bueno, pues estos aviones, ¿vale? Que son las unidades de... Lo diré. Ay, bueno, me he quedado trabado. Los Koluf para los de exploración, ¿vale? Perdón. Los aviones de exploración, vaya trabada. Entonces, bueno, pues esos aviones son aviones pequeñitos y tienen poco alcance. Ciertos de ellos, hay algunos aviones de exploración grandes y conviene tenerlos cerca de las pistas. Pero hay un problema. Los aviones, contra más cerca mejor. Pero hay un problema. El consumo de suministros. Los aviones consumen suministros, como las unidades, como las tropas de... como las unidades de tierra. Entonces, a nosotros siempre nos interesa tener las unidades de tierra a lo máximo con suministros, las unidades Panzer y demás, pues para que tengan todos los... Bueno, para que estén suministradas básicamente y tengan pues eso, las mejores, el mejor CV de combate, las mejores opciones de movimiento y todo el suministro se lo lleven las tropas. ¿Qué pasa si avanzamos todos los bombarderos y demás en bases avanzadas? Vamos a poner en Aguapolis o en Riga. Bueno, pues que también consumirían suministros pues de esos depósitos. Y bueno, pues en principio no nos interesa tampoco que se consuman todo el suministro que tengamos en estos depósitos, porque entonces no nos llegaría a nuestras unidades. Las unidades aéreas también tienen el suministro, como lo podéis ver aquí, ¿vale? Que le podemos poner más alto y demás. Y bueno, eso también conlleva pues que las unidades con más prioridad de suministro, más alto esté, primero consumen el suministro de los depósitos. Pero bueno, lo que solemos hacer, o lo que suelo hacer, es llevar los cazas y las unidades de reconocimiento más pequeñitas a los aeródromos más cercanos. ¿Por qué? Porque son aviones monomotor que consumen bastantes menos recursos. Los que consumen muchos recursos pues son los aviones de dos motores, de cuatro, básicamente los bombarderos, que son muchos aviones. Entonces eso sí que lo solemos dejar en bases más atrasadas. En este caso están aquí, donde hay los depósitos que tenemos por aquí, y consumen directamente de ellos. Pero bueno, los bombarderos tienen mayor alcance y los podemos dejar aquí atrás. También es verdad que al estar muy atrás, pues es más factible que tengamos pérdidas operacionales. Pero bueno, ahora en estos avances que es un poco más rápido, pues lo que solemos hacer es llevar los cazas y ya os digo, y las unidades de reconocimiento, que antes no me salía bien, un poco más cerca, porque no consumen tantos recursos. Eso es importante, ¿vale? No avanzar los aviones muy rápido, porque sobre todo los bombarderos de largo alcance, porque se consumen todos los recursos muy rápido. Entonces vamos a aprovechar antes de terminar el turno y mover el Yak 33. ¿Vale? Esto se puede hacer de varias maneras. Mirar, si apretamos el control, ¿ves? Si seleccionamos una base, o podemos ir seleccionando varias bases y entonces se va a dividir en esas 6 bases. ¿Lo veis? ¿Vale? Esto porque el Yak 33 le damos y nos dice, bueno, pues una serie de cosas, que está a falta de fuel, no tiene nada de fuel, no hay ammo, no hay supply, no hay soporte aéreo. Bueno, ahora cuando se repare esto, pues ya lo tendrá. También podemos darle botón derecho, resupply base y bueno, pues se gastan una serie de puntos y se va haciendo el resupply, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo hemos hecho un poco para que lo veáis aquí ahora. Esto, pues luego cuando esté preparado, podemos darle a botón derecho y ejecutar la transferencia aérea cuando esté planeada, o hacerlo inmediatamente o cancelarlo. Vale, bueno, pues que avance esa unidad ahí. Luego también tenemos la otra opción, que si tú, por ejemplo, el JAG 4 le apretas el control, no, si os fijáis, no te deja meterle una base.
¿vale? Así, aquí sí te dejaría meter una base, pero si tú aprietas el botón Shift, lo que te hace es un cuadrado, y entonces directamente, pues eso, es un cuadrado, ¿vale? Y te coge pues todas las bases, ¿ves? 3 bases, y se te pasa a 3 bases, todas las bases que cojas, ¿vale? Bueno, eso es otra forma de hacerlo, lo puedes hacer así con el Symbol Shift y meterlo directamente ahí o aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso ya es un poco a elección, ¿vale? Nosotros por ahora sí que vamos a avanzar en el Yak 33, que consta de... ¿cuántos aviones? Perdón. Son en total 40 cazas, para tenerles un poco más cerca por el tema de interceptación. Por ahora creemos que es suficiente. Y también dentro vamos a coger el Flieger Führer Otzi, y vamos a coger estos aviones. Estos aviones son monomotor, ¿vale? Sí, son monomotor. Bueno, pues los podremos utilizar luego para el tema naval, porque los otros que tenemos aquí en Königsberg son un Ju-88. Estos son doble motor, estos consumen bastante. Si por ahora podríamos traerlos aquí o a Memel, ¿vale? Para el tema de la interceptación naval. Vamos, igual los traemos a Memel, pero bueno, no lo sé muy bien qué hacer, la verdad. ¿Cuántos aviones son estos? En total 59. Podríamos traerles a Memel, aunque nos van a consumir suministros. Tampoco nos interesa, no pasa nada por esos suministros que nos consuma ahí. Aunque es una base de 100. Bueno, los vamos a acercar, ¿vale? No podemos. No podemos. A Memel no podemos. Sí podemos, pero vamos. Nos decía como que, a ver. Como que ocupamos demasiada base aquí. Aquí, bueno, podemos hacer aquí. Esto se supone que luego tendremos suministro. Pues vamos a mandarlo ahí y lo dejaremos para que se muevan luego cuando esté planeado. Ejecutar. Sí. Vale. Han sido transferidos, de acuerdo. Pues ahí los tenemos. Vale. Entonces luego, pues los que faltan. Ah, no están todos aquí, ¿no? Sí, están todos aquí. Vale. Y tenemos la pista en naranja. ¿Qué significa? Vamos a ver. Que hay unidades, bueno, que llegarán en su. Cuando lleguen luego. Llegarán luego en el movimiento aéreo. Vale. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues porque me interesa tenerlos cerca por el tema luego de... Primero los cazas por la intercepción y luego por el tema de la interdicción naval aquí, que vamos a hacer en la siguiente. Vamos a transferirlo inmediatamente. De acuerdo, ahí. ¿Qué vamos a hacer luego? ¿Vale? De acuerdo, aquí ya tenemos estos Jagger y tengo entendido, no estoy muy claro, que las interceptaciones dicen que es mejor si tenemos el ground support encendido. Bueno, eso lo he leído en algún lado, yo no lo tengo muy claro. ¿Vale? Entonces, pues bueno, hemos hecho estos movimientos y recordar el tema del suministro. Bueno, pues que lo tenemos puesto como lo tenemos puesto. Por ahora va a quedar así. Vamos a ver que estos depósitos se queden al máximo. Y bueno, estos podemos bajarles a 3. Bueno, podemos dejarles así para que se suministren aquí. Y bueno, sí, vamos a dejarlo así. Venga, vamos a pasar el turno y a ver qué pasa. Creo que estaba todo. No se nos olvida nada. Luego hablaremos un poco por el tema otra vez de los ataques deliberados de los numeritos, por cómo se generan, y el tema del CV de las unidades. ¿De acuerdo? Vamos allá. Recordad que ahora tenemos los cazas aquí, que aunque no tienen suministro y tal, puede que intercepten pues todas las misiones aéreas que haga el enemigo pues por esta zona. ¿Vale? Entonces vamos a ver lo que se lleva. Están haciendo todo el movimiento del tema de suministro, movimiento, los recursos de ciudad al pool, del pool a la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, aquí el tema de la producción, como ya sabéis, la producción es automática. Nosotros no podemos intervenir en la producción de las unidades. Y nada, estaría muy bien. Ya sería una gestión de guerra impresionante, tipo Hearts of Iron y tal así. Pero bueno, es complicado. Lo que sí tenemos es mucha información.
¿vale? El tema de la producción aquí, la información es brutal. Pues podemos ver desde dónde se producen los chasis, las armas y tal. Sí que se puede influir en cierta medida, pues conquistando zonas de fábricas, ¿vale? Donde haya fábricas que tú conquistas y esas fábricas pasan a fabricar cosas para ti o le quitan historias que fabriquen al bando enemigo. Pero poco más allá, no, lo que es la fabricación en sí en este juego no se puede intervenir nada más. Simplemente saber, porque es automática. Bueno, estamos viendo el tema de los movimientos. Bueno, nos han querido ahí hacer ahí mirar. Bueno, ahora no tenemos interceptaciones, no. Vale. Están realizando, pues eso, mirar aquí en esta zona de aquí, pues trasvase de mercancías aéreas. Que lo que decía, el tema de la producción, lo único que podemos saber es, por ejemplo, si se está fabricando un chasis nuevo, un tanque nuevo, por ejemplo, un Panzer 3J y tal, que podamos saberlo para que saber en el tema de, porque sí, lo que sí hace el juego es hacer sustituciones automáticas, es pasar de los chasis viejos a los chasis nuevos, o sea, ir cambiando los tanques nuevos que van entrando. Entonces, bueno, podemos hacerlo de manera manual, esos reemplazos, esa sustitución, esa modernización de aviones, tanques y demás. Y entonces, pues bueno, sabiendo que tenemos ya X modelo, lo vamos a ver aquí un poquito. Por ejemplo, sabiendo que tenemos en el pool ahora mismo tenemos BF-109 F2. Estos son los que se van a la capacidad y los que tenemos en el pool, por ejemplo. En este caso, bueno, el BF-102 es el que estamos fabricando, pero imaginaros que es otro tipo. Entonces, sabiendo que tenemos ya 50 en el pool, podemos coger igual a un... Mirad. Veis aquí que Aircraft Chang está puesto en manual. Si lo ponemos en automático, lo hace en automático, pero si lo ponemos en manual, ¿vale? Aquí, bueno, en este caso no hay ningún avión, pero sí que, por ejemplo, podríamos tener el F4, bueno, varios tipos, el G, no sé qué, varios tipos de aviones. Entonces, podríamos reemplazarlo, cambiarlo por eso. Entonces, lo único que nos interesa de la fabricación es, hostia, ya te estamos fabricando el F4, pero bueno, lo veríamos aquí. Pues ¿cuántos tenemos? 50. Se van a fabricar 50. Pues podemos hacer un cambio ya directamente de este ala, de ese avión, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya os digo que no es algo importante. Nada más que eso y bueno, mucha información y saber dónde se fabricaban y bueno, simplemente información. La importancia para el juego en sí no tiene tanta, ¿vale? Otra cuestión, una cosa que he descubierto, porque me pareció extraño en los juegos, y es que lo he visto que en actualizaciones, hace ya tiempo, es que yo hace mucho que no juego, antes aquí teníamos los depósitos de 300 litros, ¿os acordáis que en el primer turno los usamos? Antes se podían usar constantemente. Era habitual que tú pusieras, pues por tenerlos aquí, por ejemplo, para este escenario y tal. Evidentemente produce más pérdidas operacionales y tal, pero bueno, en parches posteriores se ha añadido aquí, como veis aquí que pone Last Date, 6 de junio de 1941, se ha añadido que pues a partir del turno 2, si no recuerdo mal, ya no exista la opción de poner a los cazas los 300 litros de combustible, pues que se supone que, bueno, pues en el frente oriental se usaron muy poco, y entonces, pues bueno, se han quitado por el hecho de eso, pues para que no se usen de manera indiscriminada, ya que históricamente no fue así, ¿vale? Bueno, ahora tenemos las misiones, entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, estáis viendo aquí el sumario, ya lo explicamos un poquitín, las unidades que tenemos, las que hemos usado, cuántos camiones hay en los depósitos, en el pool, cuántos están reparando, toneladas recibidas, usadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ahora esto está bien, los puntos de victoria, vamos a ver cómo andamos de puntos de victoria, 495 por 174. Recordad que el ruso va sumando puntos por cada cosa de estas que tenga, ¿de acuerdo? Y nosotros también sumaremos puntos por cada cosa de estas que tenga, y esto es el resultado al final del turno. Vale, bueno, las misiones, vamos a hacer las misiones aéreas. Hemos dicho el tema de la interdicción,
¿vale? Estamos viendo que estos hexágonos están controlados por nosotros, pero estos están controlados por los rusos, ¿vale? Lo mismo pasa aquí, mirar, aquí tiene un control de una interacción alta. Entonces nos interesa, por el tema del suministro, controlar todas estas, como mínimo, perdón, ahí va. Hemos hecho una captura sin darnos cuenta. Como mínimo, controlar esto de aquí, que es por donde van a pasar nuestros suministros hacia nuestro puerto, ¿vale? Y bueno, aquí no creo que tengamos muchas unidades, pero bueno, aprovechamos también y pues le jodemos el suministro a estos puertos. Pero bueno, en realidad tampoco nos importa mucho porque ahí no hay muchas unidades, ¿vale? Entonces vamos a realizar lo primero, las misiones de exploración, que esto es importante. Mira, ya tenemos las unidades, ¿ves? Ya tenemos estos de reconocimiento, los tenemos hecho, no tenemos por qué volverlo a hacer. Simplemente si queremos hacer algo, pues lo movemos apretándolo donde queramos y ya está. Entonces, y si no queremos que se use, le damos aquí clic, la seguimos teniendo para no tener que volverla a configurar todo y tal, pero en este no funcionaría, ¿vale? Entonces, bueno, ahora nos interesa tener aquí, pues eso, un poco de como antes. Bien de reconocimiento hay. Bien aquí también. Y bueno, aquí no nos interesa tampoco tanto, pero bueno, no está de más. Vamos a ponerlo ahí. En dirección Beliluki. Beliki Luki. Vale. El Colu 18. Venga. El Ground Support. Y ahora vamos a hacer, sí que vamos a hacer el tema de las interdicciones. Vamos a ver cómo es el tema del. Mirad, en el depósito. Si os fijáis, hemos recibido 15.999. Vamos a darle, mirar. Vamos a darle al número 8. Mirad, fijaros, ¿veis estas líneas azules? Estas líneas azules significan que de este puerto, a través de barcos, ¿vale?, se ha suministrado a los puertos. Y los rojos es, como comentamos antes, es, fijaros que ya se han suministrado desde Vilnius todas estas unidades, ¿vale? Estas están aquí y se han suministrado desde Riga. Bueno, pues esto azul, como veis, llega a Riga. Aquí, vamos a ver este puerto, se ha perdido 0. Aquí se han perdido 20, ¿vale? De los recibidos de 8.000 se han perdido 20. Pero aquí se han perdido 2.000. Bueno, pues eso significa que ha habido, de los 16.000 que han llegado, 2.000 se han perdido. Bueno, pues una parte de ellos se ha perdido por el tema de la interdicción, ¿vale? Pues, o probablemente la gran mayoría, pues eso, pues aviones, barcos, etcétera, etcétera. Por eso en este momento lo que vamos a hacer ahora es patrulla naval. Sí, cambiamos la directiva. Vamos a hacer una patrulla naval aquí del Flieger Corps y vamos a meter el JAG. Claro, el problema es que tenemos que, no le vamos a hacer empezar aquí. Vamos a hacer que empiece en Riga, ¿de acuerdo? Esto es importante, en Riga, ¿vale? Para que así la patrulla naval de 3 hexágonos. Hoy no llegan estos ahora, el Flieger no llega. Y si le hacemos que empiecen aquí, vamos a ver, empezando en el JAG 50. Ah, perdón, claro, que es que se nos ha olvidado meter el. Vale, el JAG 54. A ver, empezando en Riga. Vale, ahora sí llega. Vale, queremos que llegue con escolta. Entonces, pues bueno, vamos a quitarles hexágonos. 2. Yo creo que con estos vale para que llegue a todas las escoltas. Con esto yo creo que es suficiente para que pasen por aquí. Veremos a ver qué pasa. Vale, pues lo vamos a hacer el día 1, el día 3, el día 5 y el día 7. Intensidad media a 16.000 pies. Bueno, eso no lo tengo muy claro. Y estos que están aquí, vamos a ver. Confirmamos. Sí. Entonces vamos a ver. Este lleva 50 bombas. No, le vamos a poner con minas. 2 minas.
Vale, a todos los U88 que están aquí. Y los BV138 son minas de 50 kilos. No podía hacer nada más, ¿no? No hay más. Vale, pues nada, esos son minas de 50 kilos. Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con ello, a ver qué tal. Bueno, a ver qué tal nos sale. Lo que sí queremos es eso, que la escolta, un mínimo de 20 aviones de escolta. No, perdón, un mínimo de 20 aviones con 20 aviones de escolta, ¿vale? Lo mínimo que requerimos. Vaya, aquí, bueno, pues esto lo podemos poner en auto y auto. Pues que salgan. Yo quiero que haya un mínimo de 20. Si no, que nunca vayan, acordaros, ¿vale? Y vamos a seguir el follow path, sí. Vamos a seguir el follow path para que los aviones vengan aquí y de aquí salgan por este lado. Bueno, podemos acercarlos más. Por ejemplo, si dejamos presionado, como podéis ver, y le damos, ¿veis? Vamos presionado y le damos. El verde es la ida y el morado la vuelta, ¿vale? Vamos a hacerlo por aquí, así. Bueno, por cambiarlo un poco. Y este ahí, ¿vale? Para que no pasen por la zona de tierra. Y sin más, a 16.000 pies. No tengo muy claro la altura, pero bueno, ahí está. El ground support, lo que habíamos hablado. Y los reconocimientos, ¿vale? Que tenemos aquí. Queremos sobre todo la interdicción, ¿vale? Las unidades, los airfield. Vamos a ver cómo están aquí los airfield. También vamos a aprovechar y a ver si tenemos aquí, pues eso, qué aviones hay. Venga, vamos a darle. Creo que está todo. Y adelante. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí tenemos las salidas. Solo hemos perdido un avión por ahora, con 200 y pico salidas. No está mal. No está mal. Día 4. Ahora tendremos aquí interdicción. Hay combates aéreos 5. Vamos a ver aquí. Bueno, 4 pérdidas. 7 pérdidas. Vemos que hemos perdido 2 dañados de los escoltas. Vale, vamos a ver qué ha pasado. Bueno, aquí hemos descubierto un montón de unidades, como podéis ver, ¿vale? Aquí no tantas, pero aquí sí. Y vamos a ver el tema de la interdicción. Mirad, ¿veis? Ahora ya estos hexágonos que están en claro, significa que ya son nuestros. Tenemos un 3-1, ¿veis? Aquí todavía están en disputa y tal, pero estos hexágonos ya son nuestros en interdicción. Por lo tanto, por aquí las mercancías pasarán como... Perderemos en teoría menos, ¿vale? Sin embargo, estos de aquí no. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería que vierais, que supongo que para el siguiente turno nos ayudará con el tema de las mercancías. Otra cuestión, en teoría, fijaros, estos son vehículos recibidos me parece que eran, ¿vale? Que antes lo dije que no. Aquí no se en teoría no han usado, estamos a un rango de 1 y un MPE. No han usado camiones porque están a menos de 3 del depósito central, ¿vale? Como podéis ver, está bastante bien suministrada. Han recibido bastantes suplis. Mirad, estamos en el 129. Se han consumido 90, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hablamos en el anterior. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver cómo está este, que han llegado. El supply detail. No han recibido ningún vehículo. Ha habido, ¿ves? Todos los vehículos que se han usado. Se han usado 623 y 83 de atracción. ¿Vale? Así están ahora mismo la unidad. Se ha recibido, pues esto. Mira, aquí ha habido un penalti. Es decir, ha habido un fallo de administración de lo que hablábamos en el turno anterior, ¿vale? En los chequeos. Tenemos una fatiga del 37%. ¿Vale? Esto hay que mirarlo, la fatiga también influye mucho en el combate. Ya fijaros que han bajado mucho los CVs, ya los CVs no son como antes. Lo que sí podemos mirar es, vamos a ver qué es. Tenemos aquí el TOE. El TOE es ¿cómo explicarlo? Los elementos, ¿vale? El TOE es se me ha olvidado el nombre, pero bueno, es básicamente todos los elementos que tienen, cómo están. Es decir, tenemos un TOE máximo y un TOE total. El máximo TOE está al 100%.
Entonces le hemos dicho que tiene que tener X elementos de todos estos, ¿vale? Al 94 y ahora mismo tiene el 85%, ¿vale? Es el equipamiento, no me acuerdo cómo se llama ahora, siempre se me olvidan estas cosas. Y entonces aquí podemos ver que tiene la experiencia que tienen las unidades, las que están preparadas y las que están dañadas, ¿vale? Como podemos ver aquí tenemos 23 Panzer 35 que están dañados, ¿vale? Y tenemos activos 133. Los Panzer 4 y demás. ¿De acuerdo? Pues eso pasa también con esta. Vamos a ver. Esta es la tabla de equipamiento. ¿Ves? Tenemos hasta al 90%. Si podemos ver aquí, nos dice que estamos de los HTA Gun, requerimos 18 y tenemos 6. Tenemos el 33%. ¿Vale? Esto es lo que significa. De los tanques medios, requerimos como tabla de equipamiento 69 de la plantilla y tenemos 68, un 98%, ¿ves? Y los tanques de close support que se llaman, que son los tanques, estos son los Panzer 4 de cañón corto que estaban hechos para apoyar a la infantería, pues estamos al 100%. Como podéis ver, no tenemos flak, ¿vale? Aquí tenemos poco flak. O bueno, esto es un poco para saber un poquitín cómo están las unidades y tal. Aquí tenemos cómo va a ser el TOE o el upgrade. Entonces hace un upgrade en noviembre de 1941 y aquí nos dice que ahora mismo la primera Panzer, ¿vale? Sería el número de 54 escuadrones de rifles y luego pasaría motorizados a 81. De 54 granaderos escuadrón pasaría a 27, etcétera, 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 ¿vale? De tantos tanques pasaría a tantos. Sin más. ¿Vale? Luego el upgrade en 39 turnos, esto sería en abril de 42, pues esta unidad pasaría a tener todas estas cosas. Bueno, esto solo es información. Lo que es importante es que sepamos los vehículos que tenemos y los que necesitamos. Por ahora estamos bien, ¿vale? Estamos en supli, la moral y bueno, cómo andamos del todo, ¿vale? Esto es el combo Evaluar. Aquí tenemos que hablar de los puntos de preparación para el combate y esta es la fatiga. Vale, aquí tenemos la fatiga, que es la media de la unidad es 42 y aquí tenemos las unidades fatigadas. Vale, entonces, bueno, pues lo dicho, hemos ido viendo un poquitín. Mirad, aquí están las unidades de raid que han salido, una aquí y la otra no tengo ni idea de dónde ha salido, no la veo. Esta es la que hemos dejado antes en Vilnius. Bueno, pues estará ahí, igual está, ¿no? Mírala, sí, ahí está reparando el raid. Pues bueno, ahí que nos repare el raid nos da un poco igual. Pero bueno, es básicamente para que lo veáis, ¿vale? El tema del suministro y demás. Bueno, pues nada, vamos a ir avanzando las unidades. Vamos a ir siguiendo los pasos por aquí detrás y cerrando, pues a ver si quitamos todas estas bolsas que tenemos aquí. Con combates. Vamos a ver, quitar el HQ. Vamos a ver cómo son las probabilidades. Venga, fuera. Utilizamos las unidades de seguridad. Mirad, esto que hemos visto, el delay. El delay que hemos hablado muchas veces. Bueno, ¿cómo se genera? Vamos a ver. Se genera los puntos de retraso del combate se añaden de esta manera. Vamos a ver cómo lo explicamos. Cuando hacemos un ataque deliberado, siempre el deliberado es el ataque potente, ¿vale? El que apretamos con el shift. Ese siempre añade delay. Cualquier ataque que sea deliberado siempre añade delay. Entonces, un ataque deliberado con unas probabilidades. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver, estas. Aquí que tenemos. Mira, un ataque deliberado con unas probabilidades. Aquí tenemos unas probabilidades 1,809. Eso es un 2-1 más o menos, ¿vale? Vale, ¿cómo se generan? Se generan 3 puntos de retraso. Fijaros cómo cambia el numerito, ¿vale? Fijaros el numerito del 1 tal, porque al ser un deliberado como mínimo va a ser 1, ¿vale? Se generan normalmente 3 puntos de retraso si el ataque deliberado tiene unas proporciones finales menores del 5-1. Aquí tenemos un 2-1, pero si luego por modificadores de terreno, etcétera, soporte y tal se modifica, pues bueno, la proporción final. Si es menor de 5-1, generaríamos 3 puntos de estos de delay. Recordar que entrar al hexágono costaría el punto de coste de movimiento normal, pero salir multiplicaría por 3. ¿Vale? Es decir, si aquí costaría de entrar 2 y aquí
de aquí se costaría llegar otros 2, pues serían 3 más 2, 5. Bueno, se lo sumarían, perdón. Salvo las unidades motorizadas, que eso serían 3 MPs por cada puntito de estos. Es decir, entrar aquí a la unidad motorizada le costaría 2 puntos, pero salir le costaría, si tendría un 3, le costaría 9 puntos más lo que cuesta el hexágono 2, 11. Fijaros la importancia que tiene esto para el tema de las explotaciones. Pues lo dicho, vamos a ver. Si la proporción, perdón, esto se me ha quedado aquí trabado. Si la proporción es menor de 5,1, se generarían 3 puntos. ¿Vale? Que quede claro. Menor de 5,1, 3 puntos en los ataques deliberados. Menor 5 a 1, 3 puntos de retraso de combate. Se generarían 2 puntos si el ataque deliberado es mayor de 5,1 y menor de 10,1. Es decir, 2 puntos si es mayor o igual de 5,1 y menor de 10,1. Es decir, si las proporciones son mayor de 5,1 o igual y llega a 9,1, pues se generarían 2 puntos de retraso. Fijaros, un 10,1 o un 9,1 generaría 2 puntos de retraso. ¿Por qué? Porque comprometemos a todo el ataque deliberado, es el que compromete a toda la división y se generan combates importantes. Y luego, si la proporción es mayor o igual de 10,1, generaríamos un punto de retraso. ¿Vale? Siempre se generaría un punto de retraso. Como os fijáis, los ataques deliberados siempre generan un punto de retraso. Vamos a suponer, ¿veis? Lo damos aquí, si damos el Shift, al hacer un ataque deliberado, ya me está generando un puntito de retraso. Eso como mínimo. Vale, luego tenemos el ataque Hasting. El ataque Hasting es cuando no comprometemos a toda la unidad. Son ataques rápidos. Entonces, no son ataques intensos. Esos cambian las probabilidades, ¿vale? Es más fácil que no se generen puntos de delay de combate. Y, por ejemplo, un ataque apresurado con una probabilidad menor del 10,1 genera un punto. Fijaros la diferencia. Antes había probabilización de menos de 5,1, de 5,1 a 9,1 y de 10,1 tal. Aquí da igual la probabilidad. Si es menor de 10,1 va a generar un punto de retraso. ¿Vale? Eso, la proporción final, siempre es la proporción final. Luego, si es mayor de 10,1, generaría 0. Pero aquí sí que hay un pero. Y es, siempre y cuando, ¿vale? Generaríamos 0 puntos de retraso, a menos que haya una unidad enemiga, incluyendo el defensor original, todavía adyacente al hexágono. En este caso se impone un retraso de 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos un ataque deliberado hasta aquí y tiene una unidad aquí, aunque tengamos una proporción 15-1, se va a generar un punto de retraso. ¿Vale? Sin más. ¿Por qué? Pues porque tiene una unidad adyacente. Vamos a suponer que esta unidad, vamos a borrar esto, ¿vale? Vamos a suponer que esta unidad es mayor de 10-1, pero se retira aquí. ¿Vale? Entonces, al retirarse aquí, ¿qué es lo que pasaría? Que en este hexágono, bueno, al retirarse aquí, aquí o donde sea, ¿vale? En este hexágono, que es el atacado, aunque hayamos tenido una probabilidad mayor que 10-1, sigue habiendo una unidad adyacente. Entonces, una unidad enemiga adyacente. Entonces, se generaría un punto de retraso. ¿Vale? Por eso es importante cuando hacemos roturas, que lo expliqué la otra vez, si queremos penetrar por aquí, es importante
si queremos hacer una penetración por aquí, vamos a suponer, es importante primero romper aquí, luego romper aquí bien fuerte, aunque generemos un combat delay, para no generar aquí combat delay. Hay veces que no, pues los ataques no salen bien, o hay una unidad aquí que no hemos visto, entonces cuando atacamos aparece y se genera el delay. Bueno, pues que se genere el menor delay posible, ¿vale? Entonces hay que pensar siempre muy bien las zonas que vamos a atacar, sobre todo, como os he dicho, si queremos explotar. Si solo queremos ir avanzando, pues no hace falta tanto, pero si queremos utilizar las unidades Panzer para hacer algún tipo de embolsamiento, si metemos mucho delay por aquí nos va a costar muchos puntos de movimiento, ¿vale? Esto que quede bastante claro. Y bueno, porque es una parte importante, sobre todo en estos turnos, en los turnos que hay que hacer explotaciones. Y luego tenemos otra cuestión que tenemos que ver. Mirad, este turno me parece que no vamos a mover nada, para que no se alargue mucho. Tenemos el reporte del comandante. Aquí, esto es muy importante, ¿vale? Esto ahora, bueno, es un poco complicado y tal, pero esto se va a usar mucho a lo largo del juego. Aquí tenemos un momento en todas las opciones, pues que podemos quitar todas, ¿vale? Y quitarlas, ¿vale? Y pues queremos solo coger los cuerpos motorizados de la primera división Panzer, todos los cuerpos, perdón, los tanques, o queremos que sean los motorizados, o solo infantería, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pero aparte, aquí podemos ver dónde están escritas, en qué parte del mapa están, a cuánta distancia están del HQ, ¿vale? Cuántos hombres tienen, cuántos cañones, tanques. Por ejemplo, podemos poner aquí arriba y vemos que la sexta división Panzer tiene 228 tanques. Vale, este es el cuántas unidades tiene escritas. Bueno, pues esto es para las unidades, la moral, la experiencia y la fatiga. Podemos ver cuáles son las unidades más fatigadas, ¿vale? Los puntos de combate, ¿vale? Y la preparación del combate. Esto lo explicaremos. Mirad, aquí 0, lo iremos explicando. Esto es el TOE, ¿vale? La tabla de equipamiento, cómo está. El TOE máximo, cómo está de estatus. Aquí podemos ver la prioridad del supli, ¿vale? Esto es cuando se van a ir. En el turno 13, 14, 14 se va a ir estos cuerpos, ¿vale? ¿Y por qué? ¿A dónde se irían? Pues REM. No me acuerdo, REM me parece que es el... no me acuerdo, es... ejércitos del centro, me parece que iba. O bueno, puede que se retire a un... Que se retire a un... lo diré. A un teatro o se retira a una zona del mapa o lo que sea, vale. Lo dicho, esto te dice cuál es el destino. Esto te dice turnos hasta que se cambie el OB. O sea, pues eso, 52 turnos para que se cambie, pues de... Va a pasar al grupo de ejércitos norte, al centro, lo que sea. ¿Vale? Si tienes la calidad de estatus de élite, cuántos combates ha ganado y cuántos ha perdido. Y pues con el supli tenemos aquí, pues eso, cuánto tiene de supli recibido, cuánto fue él, cuánto de amo. Bueno, esto es un vistazo general que podemos hacer. ¿Cuántos hombres ha recibido? Tiene menos 20, menos tal. ¿Vale? Esto es un vistazo general que podemos hacer. Pues hombre, ahora mismo solo tenemos esta zona, pero cuando tenemos todo el ejército, estamos jugando todo el frente, pues esto es muy importante usarlo porque tenemos de mano, vemos un poco todo. Aquí estamos teniendo las unidades, ¿vale? Luego aquí podemos transferir unidades o poner la prioridad a todas las que hemos elegido, mandar a reserva pues a todas las que has elegido o por ejemplo, a todo el cuerpo motorizado le ponemos en reserva y lo hace automático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego aquí lo que quiero que veáis es importante. Tenemos que mirar que los ejércitos se les puede poner en modo normal o en modo asalto, ¿vale? Y quiero que veáis esto. Command Punts Left. Esto siempre tiene que estar como mínimo en positivo. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues ahora vamos a ver. Mirad, aquí veis que el cuarto Panzer Group, que es un ejército, está en modo asalto. ¿Qué significa el modo asalto? Ahora vamos a explicar. Esto viene muy importante con los puntos de comando. Mira, vamos a coger el
Panzer Group. Veis que está en Assault, le podemos remover. ¿Qué significa estar en Assault? Bueno, son ejércitos, bueno, por cada escenario, pues en este me parece que se pueden poner solo 2 ejércitos, ¿vale? En este caso solo tenemos el Panzer Group. El poner un ejército en modo Assault, bueno, lo que hace es varias cuestiones. Uno, duplica la obtención de puntos de preparación para el combate en comparación con otras unidades. Ahora explicamos lo que es la preparación para el combate. La preparación para el combate es esto que tenemos aquí, que es un 64. Vale. También los ejércitos que están en modo asalto tienen una probabilidad mucho más mayor de aprobar todas las comprobaciones de los soportes. Es decir, cuando relevante, es decir, cuando vamos a meter así, podemos meter artillería, ingenieros en un combate, todo el soporte que tenemos dentro de aquí, que en este caso tenemos muy poquito, o de los cuerpos motorizados, pues bueno, estar en modo asalto tienen unas probabilidades mucho más altas de que ese soporte se incluya en la batalla. ¿Vale? Lo único, ¿qué aspecto negativo tienes? Pues bueno, que las unidades, los ejércitos que están en modo assault no pueden construir fortificaciones o, bueno, atrincheramiento, no se pueden atrincherar a más de uno. Es decir, cuando estemos en modo defensivo, lo conveniente es, en invierno además, es quitar los ejércitos en modo asalto. ¿Para qué? Para que puedan cavar y hacer trincheras de nivel 3, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, pues no pueden construir fortificaciones más allá del nivel 1, sin más. ¿Vale? Eso es muy importante. Y luego duplican el mando. Bueno, lo que es, bueno, no es el mando, sino la capacidad de mando de todos los HQs se incrementan 4 tercios. Mirar, aquí estamos viendo el cuarto Panzer Group, que veis que este 13, 36. ¿Vale? Vamos a bajar directamente al HQ. Mirar, este HQ, el motorizado, pone 510. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene una capacidad de 10 y actualmente estamos utilizando 5. ¿Vale? Es decir, son unidades que están adscritas a este HQ. Fijaros, vamos a poner, por ejemplo, este. No, este no. Vamos a ver. Mirar este. El primer cuerpo, ¿veis? 9-8. Este no está en modo asalto. ¿Vale? El 18 Army le podemos poner en modo asalto y gastaríamos 10 puntos de administrativo. Pero no está en modo asalto. Entonces, ¿qué es lo que te dice aquí? El 18 Army tiene una capacidad de mando de 27 y actualmente estamos ocupando 18. ¿Vale? Vamos a ver el 18 Army. Vamos a coger el primer cuerpo. ¿Dónde estaba? El primer cuerpo era... Sí. El primer cuerpo tiene una capacidad de mando 8-9. ¿Vale? Significa que tiene una capacidad de... puede tener tantas unidades adscritas hasta 9. Si se pasa de 9, empiezan a tener penalizaciones. Aquí podemos ver que tiene 8. ¿Por qué? Porque tiene 4 infanterías. 4 divisiones, son 2 puntos por cada una. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si le añadimos otra infantería a su mando, pasaría a tener 10-9. Bueno, perdona que estaba grabando y ya terminó. Vale, pues en los puntos de mando. Entonces, al ponerle en asalto estos puntos, es un 4 tercios más. Es decir, pasarían de 9 a 12. Y el ejército pasaría lo mismo, ¿vale? Pues de 27 pasaría a 40 y algo, una cosa así. Vale, esto hace que tengas más unidades adscritas a ello y sin tener penalizaciones. Si esto se supera, que es lo que estábamos hablando aquí, si veis aquí algún número negativo, ¿qué significa? Que esto luego a pasar los controles de combate, controles de soporte, controles de suministro y demás, pues tendríamos una serie de penalizaciones y nos costaría mucho más pasar esos controles. Por lo tanto, las unidades combatirían peor, les llegaría peor suministro y tal. Esto es muy importante, ¿vale? Tener que gestionarlo. Y bueno, pues se pueden poner gastando 10 puntos de amistad. De hecho, lo haremos con este Army, lo haremos. Otra cuestión son los puntos de preparación del combate. Los puntos de preparación del combate, bueno, pues a ver cómo lo diría yo. Sí, son unos puntos que se generan cuando las unidades no están adyacentes a hexágonos de... Se generan, digamos, un punto, por ejemplo, si las unidades no han gastado la mitad de puntos de movimiento, menos de 24,
y luego están en un hexágono controlado por nosotros y no están adyacentes. Se generaría un punto y si estarían en asalto se generaría el doble. Bueno, y una serie de modificadores que lo tengo que mirar un poco en el manual cuánto se generaría. ¿Y qué es lo que hacen estos puntos de preparación de combate que se ve aquí? Vamos a coger una unidad Panzer mejor. Aquí que tenemos 42 puntos de combate. Esto a ver, modifica el CV, que son el factor de combate, un 1% por tantos puntos de preparación del combate que tengamos. Es decir, ahora lo está modificando un 42%. Si esto estaría en 100, que es el máximo, lo modificaría por el doble. Es decir, si tendría 15, serían 30 de preparación de puntos de combate, de CV, ¿vale? Eso es importante. Cuando quieres hacer una buena ofensiva, tienes las unidades atrás descansando en modo asalto, que no estén en contacto con las unidades enemigas, suministradas y que se queden en hexágonos que previamente estén controlados. Es decir, este hexágono lo acabamos de controlar nosotros, pero si yo no muevo estas unidades o las muevo dentro de hexágonos y las dejo ahí, de hexágonos que estén controlados por mí y que no estén adyacentes, generarán puntos de preparación de combate. En modo asalto generarían el doble, ¿vale? A grosso modo. Y eso pues podría llegar a modificar un 100% el CV, que es bastante importante, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente que lo sepáis. Igual que el tema de la moral y de la fatiga. Bueno, pues estas unidades están fatigadas al 36%. Mayor del 50 ya están bastante fatigadas y hay que dejarlas descansar. Lo mismo pasaría si tienes las unidades adyacentes a unidades enemigas, pues la fatiga pues bajaría menos rápido que si estarían fuera. ¿Por qué? Porque aunque estén aquí y no estén combatiendo, se supone que hay roces, pues te tiran mortero, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, pues la fatiga pues no bajaría tan fácil, ¿vale? Bueno, quería explicar esto un poquito para que lo entendáis y que es muy importante que tengáis en cuenta el tema de, de lo que son los puntos de mando que se llaman, ¿vale? A efectos de lo que significa. ¿Veis? Podemos ponerle en asalto, pero creo que en este escenario solo se puede poner en asalto uno ejército más. Ya tenemos al grupo Panzer, ¿vale? Panzer Group ya está en modo asalto. Fijaros aquí que tiene un punto de 36 de punto de mando. Y el 18 Army tiene 27 y el 16 Army tiene 27. Fijaros la diferencia, ¿vale? Con los cuerpos pasa lo mismo. Entonces, si ponemos este grupo que es el que más en modo asalto, pues ganaría pues esas cuestiones. Aquí, como podéis ver, tiene 24, tiene un 82% de preparación del combate. Aquí, por ejemplo, 77. 62 y ves ya ha bajado bastante. 32 de preparación de combate y ya es 17. ¿Vale? O sea, fijaros que es importante la preparación para el combate. Cuanto más combate tengamos, pues menos preparación de combate tenemos, más baja el CV, más fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al final me he liado explicando un poco todo esto y bueno, voy a terminar el vídeo aquí porque creo que esta explicación era importante pues a efectos del combate de las fichas y son una parte importante del juego. Poner en coche en modo asalto y los puntos de preparación de combate, que es algo nuevo del War in Days 2, que en el War in Days 1, si no recuerdo mal, no le jugué mucho, no lo tenía. Y bueno, pues es una cuestión de que tengáis en cuenta, pues por qué yo dejé antes aquí las unidades Panzer aquí. Bueno, pues para que tuvieran los puntos de preparación de combate, generar alguno más, para que la fatiga bajara, etcétera, 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 ¿vale? O sea, siempre digo mucho lo del etcétera, etcétera, pero bueno, es para no meterme mucho en jaleos y tal. Fijaros, esta unidad, la Totenko, tiene un 18 y la motorizada tiene un 17 y tiene un 62% de preparación de combate. Que lo que quiero que entendáis es la importancia de todo eso, ¿vale? Bueno, pues estábamos quitando estas bolsas, pero ya lo haremos en un vídeo siguiente porque ya se me marchan los 50 minutos y no quería que se hiciera tan largo. Y bueno, iba a hacer los movimientos, pero al final le he explicado un poquito esto. Espero que os guste y bueno, si os gusta pues bueno, suscribiros o darle un me gusta, que oye, quieras o no, hace ilusión, sobre todo cuando empiezas. Muchas gracias a todos, venga, hasta luego.